Existe una pieza de sabiduría financiera, transmitida de padres a hijos con la mejor de las intenciones, que hoy se ha convertido en la trampa más peligrosa para tu futuro. ¿Te han dicho que la inversión más segura, el pilar sobre el que se construye una vida estable, es comprar una casa? Y durante décadas para ellos fue verdad. Pero aplicar ciegamente las reglas de un juego que ya no existe no es sabiduría. Es un riesgo catastrófico. He pasado más de 50 años observando los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de auges y colapsos. Vi la estanflación de los 70, el lunes negro del 87, la burbuja de las .com en el 2000, y estuve en el epicentro de la crisis financiera de 2008. Y en todo ese tiempo, he aprendido que la economía no es un caos impredecible. Funciona como una máquina. Una máquina inmensa, compuesta por millones de transacciones humanas, pero que opera según principios y ciclos atemporales que se repiten una y otra vez. El engranaje más importante y menos comprendido de esta máquina es el ciclo de la deuda a largo plazo. La mayoría de la gente piensa en la economía en términos de semanas, meses o quizás unos pocos años. La realidad es que las fuerzas más poderosas que determinarán tu éxito o fracaso financiero operan en ciclos de 50 a 75 años. Y el error fundamental que veo cometer a tu generación es tomar la decisión financiera más grande de vuestras vidas, la compra de una vivienda, basándose en la emoción y la presión social, ignorando por completo en qué punto de ese gran ciclo nos encontramos. La mayoría piensa que el ladrillo es un refugio seguro. La realidad es que, cuando se compra en la cima de un ciclo de deuda, financiado con un apalancamiento masivo a precios inflados, ese refugio se convierte en una jaula. No se trata de si tener una casa es bueno o malo. Esa es la pregunta equivocada. Se trata de entender que estás comprometiendo la mayor parte de tu capital futuro en un activo ilíquido, en un momento en que la máquina económica muestra todas las señales de estar sobrecalentada y al borde de un reajuste. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a través de las crisis de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, es su comprensión de la historia y de estos patrones. He gestionado el dinero de mis clientes a través de múltiples crisis y he aprendido que la mayor destrucción de riqueza no proviene de errores técnicos en un análisis, sino de errores psicológicos. Proviene de ceder al pánico o, como en este caso, a la euforia y a la presión del ¿qué dirán? Te dicen que alquilar es tirar el dinero, pero no entienden el poder de la opcionalidad. No comprenden el valor estratégico de la liquidez. Puedes tener la seguridad emocional a corto plazo de una hipoteca, o puedes tener la agilidad financiera para prosperar a largo plazo. Pero en la cima de un ciclo, el universo rara vez te permite ambas cosas. Estás tomando una decisión de 30 años basada en las condiciones de los últimos 5, una pequeña y anómala fracción del gran ciclo. El problema no es la casa. El problema es que estás entrando en el juego con las reglas en tu contra, en la fase final, cuando los precios ya reflejan décadas de crédito fácil y optimismo. Y yo te voy a enseñar el principio que te permitirá no solo evitar esta trampa, sino convertirla en la mayor oportunidad de tu vida. Te revelaré cómo usar la paciencia como un arma, convirtiendo lo que la sociedad llama tirar el dinero en alquiler, en la herramienta más poderosa para acumular capital y adquirir los mismos activos por los que otros pagan fortunas. Pero cuando el pánico y la desesperación inunden el mercado. Porque la historia no se repite, pero rima. Y el sonido que escucho ahora es uno que he oído muchas veces antes. Para entender por qué la compra de una vivienda ha pasado de ser una estrategia a una trampa, primero debemos comprender la máquina. La economía no es un ente misterioso, es un sistema mecánico impulsado por la psicología humana y la creación de crédito. Imagina una máquina con dos engranajes principales. El primero es pequeño y gira rápido. Es el ciclo económico a corto plazo, el que dura entre 5 y 8 años. Es el que todos conocen, el que sale en las noticias. Recesión, expansión, auge. Los bancos centrales suben y bajan los tipos de interés para intentar suavizar sus giros. La mayoría de las decisiones financieras se toman mirando solo este pequeño engranaje. Pero hay un segundo engranaje, mucho más grande, que gira de forma casi imperceptible. Es el ciclo de la deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Este engranaje determina las grandes eras de prosperidad y las dolorosas depresiones, y es el que casi nadie ve, hasta que es demasiado tarde. En mis más de 50 años en los mercados, he visto cómo este gran engranaje define el destino de generaciones enteras. El ciclo comienza después de una gran crisis, como la de 1929 o la Segunda Guerra Mundial. La deuda es baja, la gente es prudente, el capital se usa para crear cosas productivas.
Pero a medida que la memoria de la crisis se desvanece, la confianza crece. La gente y las empresas empiezan a pedir prestado. Este crédito nuevo no solo financia la producción, sino que empieza a usarse para comprar activos, acciones y sobre todo inmuebles. Cuando pides una hipoteca, el banco no te da el dinero de otro depositante. Crea dinero nuevo de la nada. Este nuevo dinero persigue la misma cantidad de casas, haciendo que sus precios suban. Esto crea una ilusión de riqueza. El valor de tu casa sube, así que te sientes más rico y pides más prestado contra ese valor para consumir o para comprar una segunda vivienda. Es un ciclo que se retroalimenta. Durante décadas, este proceso genera una prosperidad aparente. Los tipos de interés bajan gradualmente para que la carga de la deuda siga siendo manejable y la máquina no se detenga. Esto es lo que vivió la generación de tus padres. Compraron sus casas al principio o en la mitad de este gran ciclo de expansión del crédito. Para ellos era una apuesta segura porque el viento del crédito masivo soplaba a su favor. Pero todo sistema tiene un límite. El engranaje llega a un punto en el que la deuda es tan alta en relación con los ingresos que ya no puede crecer más. Los tipos de interés están cerca de cero, por lo que los bancos centrales pierden su herramienta principal para estimular la economía. En este punto, la máquina se vuelve extremadamente frágil. Cualquier shock, cualquier contracción puede provocar un efecto dominó. Esto es lo que vimos en 1929 en Estados Unidos, en 1989 en Japón, y lo que empezamos a ver a nivel global en 2008. La crisis de 2008 no fue el final del ciclo, fue una advertencia. Los bancos centrales respondieron con la única herramienta que les quedaba: imprimir cantidades masivas de dinero para evitar el colapso total. Esto no solucionó el problema de la deuda, simplemente lo trasladó y lo infló aún más, llevando los precios de los activos, incluidas las viviendas, a niveles estratosféricos, desconectados por completo de los ingresos reales. La mayoría piensa que los precios de las casas suben porque son una gran inversión. La realidad es que han subido durante 40 años porque la cantidad de deuda en el sistema ha explotado. No estás comprando un activo productivo, estás comprando un vehículo para el apalancamiento en la fase final de una burbuja de crédito de 75 años. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para identificar en qué parte del ciclo se encuentran. Comprar una casa hoy, con una hipoteca a 30 años, es hacer una apuesta ciega a que las condiciones de las últimas décadas, impulsadas por una expansión de la deuda insostenible, continuarán para siempre. Es una apuesta contra la historia, contra la lógica de la máquina. Y la máquina siempre, siempre vuelve a su equilibrio. Ahora hablemos de la psicología que te empuja hacia esta trampa y desmontemos la objeción más común que escucho. Alquilar es tirar el dinero. Este argumento es la piedra angular de una narrativa cultural que beneficia a los bancos y al sector inmobiliario, pero que ignora la realidad matemática y estratégica de tu situación. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la emoción es el enemigo número uno de la buena toma de decisiones. El deseo de tener una casa en propiedad no es principalmente financiero, es profundamente emocional. Es la búsqueda de seguridad, de estatus, de cumplir con una expectativa social implantada por la generación anterior. Es el nido. Pero en finanzas, las decisiones tomadas con el corazón en lugar de con la calculadora suelen acabar con el corazón roto y la cartera vacía. La mayoría piensa que está tomando una decisión lógica al comparar la cuota de la hipoteca con el alquiler. La realidad es que están ignorando los costes ocultos que convierten la propiedad en una sangría financiera. No se trata de hipoteca contra alquiler. Se trata del coste total de propiedad contra el coste total de alquilar. Analicémoslo como un sistema. Cuando compras, no solo pagas la hipoteca. Pagas impuestos sobre la propiedad que nunca desaparecen y tienden a subir. Pagas un seguro de hogar. Pagas las tasas de la comunidad. Y el factor más subestimado, el mantenimiento. Una regla general conservadora es que gastarás anualmente entre el 1% y el 2% del valor de la vivienda en reparaciones y mantenimiento. En una casa de 400, 1.000 euros, esos son entre 4, 1.000 y 8. 1.000 euros al año, todos los años, solo para que no se deteriore. A esto súmale los costes de transacción. Cuando compras y vendes, dejas entre un 8% y un 12% del valor del inmueble en comisiones de agencia, impuestos y gastos de notaría. Y el coste más importante de todos, el que nadie calcula, el coste de oportunidad de tu capital. El dinero de la entrada, esos 80, 1.000 o 100. 1.000 euros ya no trabaja para ti. Está inmovilizado en un activo ilíquido.
Si ese dinero estuviera invertido en un portafolio diversificado, incluso con un modesto retorno del 5% anual, generaría un capital considerable a lo largo de 30 años. Alquilar no es tirar el dinero. Alquilar es comprar algo de inmenso valor. La flexibilidad, la opcionalidad y sobre todo la liquidez. Estás pagando una prima para mantener tu capital ágil y tu vida libre de ataduras a un único activo y una única localización en el momento más incierto del ciclo económico. Puedes tener la falsa sensación de seguridad de una escritura, o puedes tener la verdadera seguridad de un balance sólido y líquido. Pero en la cima de un ciclo de deuda, el universo no te permite tener ambas cosas. La narrativa de tirar el dinero te presiona para que te apalanques al máximo y te conviertas en un deudor a largo plazo, vulnerable y frágil. Te convierte en una pieza fija en el tablero, justo cuando se avecina una tormenta que requerirá la capacidad de moverse con rapidez. El principio aquí es simple. Diferencia el coste de la inversión. Alquilar es un coste de vida, como la comida o el transporte. Comprar una casa a precios inflados con una deuda masiva no es una inversión, es una especulación apalancada sobre un único activo. Y cuando el ciclo de la deuda gire, y lo hará, los que estén atrapados en esa especulación serán los que realmente habrán tirado su dinero, y mucho más. Tu objetivo no debe ser poseer ladrillos. Tu objetivo debe ser poseer tu futuro financiero. Y para eso necesitas liquidez, no deudas. El principio que te protegerá no solo de esta trampa, sino de todas las crisis, es el que he llamado el santo grial de la inversión. Es un concepto que me llevó décadas perfeccionar, y es radicalmente simple. Construye un sistema financiero que sea inmune al futuro. La mayoría de la gente intenta predecir qué activos subirán. Ponen todo su dinero en acciones, o en tecnología, o en la casa de sus sueños. Esto es un error fundamental. La realidad es que nadie puede predecir el futuro de forma consistente. Lo que separa a los que prosperan a largo plazo de los que se arruinan es que los primeros no basan su estrategia en acertar, sino en sobrevivir a estar equivocados. Y la única forma de hacerlo es a través de una diversificación radical. Pero no me refiero a la diversificación de la que hablan los asesores financieros tradicionales, que consiste en comprar acciones de diferentes sectores y algunos bonos. Eso no es diversificación real, porque en una gran crisis como la de 2008, casi todas las acciones y los bonos corporativos caen juntos. Están correlacionados. La verdadera diversificación consiste en poseer una cartera equilibrada de activos que se comporten bien en diferentes entornos económicos. Piensa en la economía como si solo pudiera tener cuatro estaciones. Un crecimiento mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, recesión, una inflación mayor de la esperada y una inflación menor de la esperada, deflación. Tu cartera debe ser un vehículo todoterreno, capaz de avanzar en cualquiera de estas cuatro estaciones. Comprar una casa es como tener un descapotable en un lugar donde llueve, nieva y hace un sol abrasador. Es una apuesta a un solo clima. Mi cartera All Weather, o para todo clima, está diseñada para equilibrar estos riesgos. No voy a darte una recomendación de inversión, pero sí el principio que la sustenta. Una cartera equilibrada podría tener aproximadamente un 30% en acciones, que van bien en épocas de crecimiento. Pero para protegerte de las recesiones y la deflación, necesitas una gran asignación, quizás un 40%, a bonos del tesoro a largo plazo, que tienden a subir cuando la economía se contrae y las acciones caen. Y para protegerte de la inflación, cuando el dinero pierde valor, necesitas activos reales, como un 5% en oro y otro 5% en una cesta diversificada de materias primas. El resto, un 15%, podría estar en bonos a medio plazo. Los porcentajes exactos no son lo crucial. Lo crucial es el principio. Poseer activos que se cancelen mutuamente en sus riesgos, creando un retorno más suave y estable a lo largo del tiempo. No es sobre maximizar las ganancias en los buenos tiempos, es sobre no ser aniquilado en los malos. Y aquí es donde entra en juego la estrategia del alquiler. Al no inmovilizar tu capital en una casa, tienes la liquidez para construir este tipo de cartera robusta, mientras otros tienen el 100% de su patrimonio neto en un activo ilíquido y apalancado. Tú tienes un sistema diversificado que protege y hace crecer tu capital de forma silenciosa. Y esto nos lleva al movimiento final, la paciencia estratégica. Cuando el ciclo de la deuda inevitablemente se revierta, habrá un proceso doloroso de desapalancamiento. La gente se verá forzada a vender sus activos para pagar sus deudas. El pánico inundará los mercados. Los precios de las acciones, los bonos y sí, también de las casas,
caerán de forma dramática. La mayoría de la gente, atrapada en sus hipotecas y sin liquidez, solo podrá mirar con horror cómo su patrimonio se evapora. Pero tú no. Tú, que has estado pacientemente alquilando, protegiendo tu capital en una cartera todoterreno y acumulando liquidez, te encontrarás en la posición de poder más grande que existe en las finanzas. Ser el comprador cuando todos los demás son vendedores forzados. Podrás adquirir esos mismos activos, esas mismas casas, por un 30%, 40% o incluso un 50% menos de lo que valen hoy. No porque seas más listo, sino porque entendiste la máquina, respetaste los ciclos y jugaste un juego diferente. Convertiste lo que la sociedad llama tirar el dinero en la munición para asegurar tu futuro financiero para siempre. De acuerdo, pasemos de la teoría a la práctica. Entender la máquina es el primer paso, pero el conocimiento sin acción es inútil. Lo que te voy a dar ahora no son consejos, son los planos de un sistema. Un sistema diseñado para dos cosas. Primero, sobrevivir a la tormenta que se avecina, y segundo, salir de ella más fuerte que nunca. La primera estrategia es la construcción de tu arca financiera personal, tu cartera para todo clima. La mayoría de la gente piensa que invertir es como apostar en un casino, intentando adivinar el número ganador. La realidad es que la inversión inteligente es como diseñar un barco capaz de navegar en cualquier mar, desde la calma chicha hasta el huracán más violento. No se trata de predecir el tiempo, se trata de construir una embarcación insumergible. El error fundamental que comete el 99% de los inversores es concentrar su riesgo. Compran acciones porque la economía va bien, o compran una casa porque los precios suben. Están haciendo una única apuesta masiva a que el futuro se parecerá al pasado reciente. En mis 50 años de mercado, he visto ese error aniquilar fortunas una y otra vez. El principio que te salvará es el equilibrio de riesgos. Piensa en los 4 futuros posibles que mencioné: crecimiento, recesión, inflación y deflación. Tu tarea no es adivinar cuál vendrá, sino tener activos que prosperen en cada uno de esos escenarios. Así es como se implementa en la práctica. Primero, para el escenario de crecimiento económico, necesitas acciones. Representan una participación en los beneficios de las empresas. Una asignación del 30% de tu cartera a un fondo indexado global de bajo coste es un buen punto de partida. Estas prosperarán cuando la economía se expande. Pero, ¿qué pasa cuando el engranaje del crecimiento se detiene y entramos en recesión o deflación? Aquí es donde la mayoría falla. Para protegerte de esto, necesitas el activo que se comporta de forma opuesta a las acciones: los bonos del tesoro a largo plazo. Cuando el pánico golpea y la economía se contrae, los bancos centrales bajan los tipos de interés y los inversores huyen hacia la seguridad. Esto hace que el precio de los bonos del tesoro a largo plazo suba drásticamente. En 2008, mientras el S&P 500 se desplomaba un 37%, los bonos del tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Actuaron como el airbag de la cartera. Por eso, una asignación significativa, del 40%, a estos bonos es crucial para el equilibrio. Puedes tener el subidón de una cartera 100% en acciones durante un mercado alcista, o puedes tener la tranquilidad de sobrevivir a un colapso. Pero el universo rara vez te permite tener ambas cosas. El tercer escenario es la inflación, el enemigo silencioso que devora el valor de tu dinero. Ni las acciones ni los bonos tradicionales te protegen bien aquí. Para la inflación necesitas activos reales. Asigna un 7, 5% a oro y otro 7, 5% a una cesta diversificada de materias primas. El oro ha sido el depósito de valor por excelencia durante milenios, cuando la confianza en las monedas de papel se desvanece. Las materias primas, como el petróleo o el cobre, son los insumos de la economía y sus precios suben cuando el coste de todo lo demás sube. Finalmente, el 15% restante lo asignamos a bonos a medio plazo para dar estabilidad y liquidez adicional. Este sistema, este 30, 40, 15, 7, 5, 7, 5, no es una fórmula mágica, es la encarnación de un principio: la humildad. Es la aceptación de que no sabes lo que va a pasar, y por tanto, te preparas para todo. Mientras tus amigos y familiares tienen el 90% de su patrimonio atado a un único activo ilíquido y apalancado, su casa, tú estás construyendo silenciosamente una máquina financiera robusta, diversificada y líquida. El beneficio psicológico es inmenso. Dejas de ver las noticias con miedo. Una recesión ya no es una catástrofe personal, es simplemente la activación de una parte de tu sistema de defensa. Una subida de la inflación no es un pánico, es el momento en que tus activos reales empiezan a trabajar.
Te liberas de la tiranía de tener que tener razón y adoptas la serenidad de estar preparado. Esa es la verdadera riqueza. Ahora que has construido tu arca, tu sistema defensivo, es hora de forjar tu espada. La estrategia de la paciencia ofensiva. Porque sobrevivir a la crisis es solo la mitad de la batalla. La verdadera oportunidad generacional no consiste en evitar las pérdidas, sino en capitalizar el pánico de los demás. Lo que separa a los inversores que simplemente sobreviven de los que construyen una riqueza duradera es su capacidad para actuar con audacia cuando el miedo es máximo. La mayoría de la gente piensa que el riesgo es más alto cuando los mercados caen. La realidad es que el riesgo es más bajo cuando los precios han caído, y más alto cuando están en máximos históricos, como ahora. El pánico crea oportunidades que no se ven más que una o dos veces por década. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis, y he aprendido que en esos momentos, el efectivo no es solo un refugio, es poder, es munición. La estrategia consiste en crear sistemáticamente un fondo de oportunidad. Este no es tu fondo de emergencia para gastos inesperados. Este es un fondo de guerra. Así es como lo implementas. De cada 100 euros que ahorres, destina 80 a construir tu cartera para todo clima, como describimos antes. Los otros 20 euros van directamente a tu fondo de oportunidad. Este fondo debe mantenerse en activos ultralíquidos y seguros, efectivo o bonos del gobierno a muy corto plazo. No está diseñado para crecer, está diseñado para esperar. Es la encarnación de la paciencia. La mayoría de la gente no puede soportar la idea de tener dinero sin hacer nada. Sienten la necesidad de estar siempre invertidos al 100%. Este es un error psicológico fatal. No entienden que el rendimiento de ese efectivo no es el interés que genera, sino la opcionalidad que compra. El poder de decir sí cuando todos los demás se ven forzados a decir no. ¿Y cuándo despliegas este fondo? No se trata de adivinar el fondo del mercado, eso es imposible. Se trata de reconocer los patrones de capitulación. Busca las señales. Cuando los titulares de los periódicos gritan el fin del capitalismo. Cuando tu cuñado, que nunca ha invertido, te dice que ha vendido todas sus acciones. Cuando los gobiernos anuncian rescates masivos. Momentos como el cuarto trimestre de 2008 o marzo de 2020. En esos momentos, el desapalancamiento forzoso inunda el mercado. Fondos de inversión, familias, empresas, todos necesitan vender lo que sea al precio que sea para conseguir liquidez. Venden sus mejores activos, no porque quieran, sino porque deben. Ese es tu momento. Comienzas a desplegar tu fondo de oportunidad de forma gradual. No todo de golpe. Quizás un 25% del fondo cuando el mercado ha caído un 30% desde sus máximos. Otro 25% si cae a un 40%. Y así sucesivamente. No comprarás en el mínimo exacto, pero comprarás activos de altísima calidad a precios que parecerán absurdos unos años después. Podrás comprar acciones de las mejores empresas del mundo, participaciones en fondos inmobiliarios que poseen los mejores edificios por una fracción de su valor real. Y sí, eventualmente podrás comprar esa casa que querías, no a un precio inflado por una burbuja de crédito, sino a un vendedor desesperado que necesita liquidez. No se trata de ser un buitre, se trata de ser el proveedor de liquidez cuando el sistema más la necesita, y ser recompensado por ello. Puedes tener la gratificación instantánea de comprar una casa en la cima del mercado, o puedes tener el poder transformador de comprar una cartera de activos para toda la vida en el fondo del mercado. El universo no te permite ambas cosas. Esta estrategia dual, el arca defensiva y la espada ofensiva, te convierte de una víctima potencial del ciclo económico en su maestro. Transforma el miedo en una herramienta y la paciencia en tu arma más poderosa. Dejas de jugar al juego de la sociedad, basado en la deuda y la emoción, y empiezas a jugar el juego de la historia, basado en los principios y la lógica de la máquina. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación, y es crucial que ahora destilemos todo lo que hemos discutido en un sistema de pensamiento claro y procesable. Porque los principios son inútiles si no se convierten en un marco para la toma de decisiones. Lo que te he presentado no es una colección de trucos o predicciones, sino un mapa de la realidad económica y una brújula para navegarla. Repasemos la arquitectura de esta idea. Primero, aceptamos una verdad incómoda. La máquina económica opera en grandes ciclos de deuda de 50 a 75 años, y nos encontramos en la fase final y más peligrosa de uno de ellos. La prosperidad de las últimas décadas, que ha inflado el precio de los activos como las viviendas, no ha sido fruto de un crecimiento productivo orgánico, sino de una expansión masiva y sin precedentes del crédito. La mayoría de la gente piensa que la historia no importa.
La realidad es que la historia es el único manual de instrucciones que tenemos para la máquina. Ignorarla es como pilotar un avión en medio de una tormenta sin instrumentos y con los ojos vendados. El segundo pilar es el diagnóstico de la trampa. La compra de una vivienda, el sueño de la generación anterior, se ha convertido en una apuesta especulativa y apalancada en la cima de esta burbuja de crédito. No se trata de si tener una casa es bueno o malo. Se trata de reconocer que estás comprometiendo la mayor parte de tu capital futuro en un único activo y líquido, a un precio inflado por décadas de dinero fácil, y justo antes de que el ciclo se revierta. Estás comprando un ticket de primera clase en el Titanic después de que haya chocado con el iceberg. El alquiler, denostado por la sabiduría convencional como tirar el dinero, se revela como una herramienta estratégica superior. Te compra flexibilidad, liquidez y la opcionalidad de convertirte en comprador cuando la sangre corra por las calles. A partir de este diagnóstico, construimos nuestro sistema de dos componentes. El Arca, tu cartera para todo clima, es tu sistema defensivo. Se basa en el principio de la humildad radical, la aceptación de que no puedes predecir el futuro. Por lo tanto, en lugar de intentar adivinar, te preparas para todos los escenarios económicos posibles: crecimiento, recesión, inflación y deflación, mediante una diversificación radical en activos no correlacionados, un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en materias primas. Esta no es una cartera para hacerte rico rápidamente. Es una máquina diseñada para no arruinarte nunca, que compone tu riqueza de forma constante y robusta a través de cualquier tormenta. La espada, tu fondo de oportunidad, es tu sistema ofensivo. Es la encarnación de la paciencia estratégica. Al destinar una parte de tu ahorro a efectivo, construyes la munición necesaria para actuar cuando el pánico se apodere de los demás. No se trata de cronometrar el mercado, sino de reconocer los patrones de desesperación y desapalancamiento forzoso. Este fondo te permite ser el proveedor de liquidez cuando el sistema está sediento, adquiriendo activos de alta calidad a precios de liquidación. Sin embargo, conocer este sistema no es suficiente, porque el mayor enemigo al que te enfrentarás no es el mercado, eres tú mismo. Tu propia psicología está programada para traicionarte en los momentos más críticos. Para que este sistema funcione, debes identificar y anular tus errores de comportamiento. El primero y más poderoso es el instinto de rebaño. La presión social para comprar una casa, para hacer lo que todos hacen, es inmensa. Debes cultivar un pensamiento independiente y basar tus decisiones en la lógica y los principios, no en la validación de los demás. Como dice mi principio, debes pensar por ti mismo para decidir qué quieres, qué es verdad y qué debes hacer para conseguir lo que quieres a la luz de lo que es verdad. El segundo error es el sesgo de la experiencia reciente. Proyectas el pasado reciente indefinidamente hacia el futuro, asumiendo que los precios de las casas solo pueden subir porque es lo único que has visto. Debes ampliar tu perspectiva y estudiar los ciclos históricos para entender que ninguna tendencia dura para siempre. La máquina siempre busca el equilibrio, y los excesos siempre son corregidos, a menudo de forma brutal. El tercer error es el miedo a quedarse fuera, FOMO. Ver a tus amigos comprar casas y sentir que te estás quedando atrás puede generar una ansiedad insoportable. Debes entender que estás jugando un juego diferente, un juego más largo. Puedes tener la gratificación a corto plazo de seguir a la multitud, o puedes tener la libertad financiera a largo plazo de seguir los principios. El universo rara vez te permite ambas cosas. Finalmente, el error más sutil: la aversión a la ambigüedad. La gente anhela la certeza. Una escritura de una casa se siente sólida, real, cierta. Un portafolio de activos financieros se siente abstracto. Pero la verdadera seguridad no reside en la ilusión de certeza, sino en la robustez y la adaptabilidad. Tu arca financiera es mucho más segura que un montón de ladrillos apalancados, porque está diseñada para la incertidumbre. Superar estos sesgos no es fácil. Requiere una autoconciencia radical y una disciplina férrea. Requiere que transformes tu forma de pensar sobre el riesgo, la seguridad y el tiempo. Lo que hemos construido aquí es más que una estrategia de inversión. Es una filosofía para interactuar con la realidad. Es un sistema operativo para tomar decisiones en un mundo complejo e incierto, que va mucho más allá de las finanzas. Se basa en una comprensión profunda de causa y efecto, en el estudio de la historia y en un conocimiento honesto de la naturaleza humana, con todas sus debilidades. Piensa en el marco completo como una pirámide.
La base de la pirámide es tu comprensión de la máquina, cómo funcionan los ciclos de deuda, cómo se crea el crédito y cómo la psicología de masas impulsa los auges y las caídas. Sin esta base, cualquier estrategia es frágil. Es la diferencia entre memorizar una ruta y entender cómo leer un mapa y una brújula. El segundo nivel de la pirámide es la estrategia dual. El arca, tu cartera para todo clima, y la espada, tu fondo de oportunidad. Esta es la aplicación práctica de tu comprensión de la máquina. Es tu plan de acción, tu sistema de defensa y ataque. Es como traduces el conocimiento en acción. Pero la cima de la pirámide, la parte más importante, es tu mentalidad. Es la disciplina para ejecutar tu estrategia sin desviarte por el miedo o la codicia. Es la humildad para reconocer que no sabes lo que va a pasar. Es la paciencia para esperar las grandes oportunidades, que son pocas y distantes entre sí. Es el coraje para actuar cuando todos los demás están paralizados por el pánico. En mis más de 50 años gestionando miles de millones de dólares, he visto a personas increíblemente inteligentes arruinarse porque carecían de esta mentalidad. Y he visto a personas de inteligencia media construir una riqueza extraordinaria porque la poseían. Lo que separa a los que tienen éxito a largo plazo de los que fracasan no es su capacidad para predecir el futuro, es su carácter. El dinero, en última instancia, es solo un reflejo. Refleja tu disciplina, tu paciencia, tu control emocional y tu claridad de pensamiento. Mucha gente persigue el dinero pensando que les dará la libertad. La realidad es que la verdadera libertad es un estado interno. Es la libertad del miedo, la libertad de la presión social, la libertad de tus propias reacciones impulsivas. El sistema que te he descrito está diseñado para darte esa libertad. Al construir un arca financiera, te liberas del miedo a la recesión. Al construir un fondo de oportunidad, transformas la ansiedad sobre el futuro en una anticipación optimista. Te mueves de una posición de fragilidad a una de antifragilidad, donde el caos y la volatilidad no solo no te dañan, sino que te fortalecen. Esta es la recompensa final. No es un número en una cuenta bancaria. Es la capacidad de vivir tu vida según tus propios términos. Es tener el tiempo y los recursos para centrarte en lo que realmente importa. Tu trabajo, tus relaciones, tu contribución al mundo. El dinero no es el objetivo. Es el combustible para una vida bien vivida. La decisión que enfrentas hoy no es simplemente si comprar o alquilar una casa. Es una elección mucho más profunda. Es la elección entre seguir ciegamente el guión que la sociedad te ha dado o tomar el control y escribir tu propia historia. Es la elección entre ser una hoja arrastrada por el viento de los ciclos económicos o ser el capitán de un barco robusto, capaz de navegar cualquier tormenta y llegar a su destino. La mayoría de la gente elegirá el camino fácil, el camino de la conformidad, pero las recompensas extraordinarias en la vida no se encuentran en ese camino. Se encuentran al cuestionar las verdades aceptadas, al pensar de forma independiente y al alinear tus acciones con una comprensión profunda de cómo funciona realmente el mundo. La máquina económica está a punto de hacer su ajuste periódico. Para la mayoría será un periodo de dolor y pérdida. Para aquellos que entiendan sus engranajes, será la oportunidad de una vida. La pregunta no es si tendrás la casa de tus sueños. La pregunta es si serás el arquitecto de tu propio destino. ¿En qué punto de este ciclo te encuentras tú? Comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje o la duda más grande que todavía tienes. Si estos principios resuenan contigo y quieres seguir aprendiendo a navegar la máquina económica, suscríbete para no perderte futuros análisis.